La mayoría de los clientes que han venido bajo este supuesto son gente de mayor de 55 años. Una persona que haya hecho supuestas compras en línea y que tú le recuperaste el saldo. Este banco sí llegó a un convenio con nosotros y nos pagó el 100% de la deuda en aproximadamente 2 meses posteriores a la presentación. ¿Qué tal, amigos? Estamos en el podcast de Abogados 2.0. Vamos ahorita a platicar de casos prácticos del tema de fraudes bancarios. La licenciada Karen nos va a platicar de algunas situaciones que ha tenido con sus clientes. Soy el licenciado Juan Márquez. Hola, yo soy la licenciada Karen Echegaray. Y vamos a empezar a comentarles respecto de los casos exitosos y para prevenir también a la gente y cómo lo pueden ir resolviendo. Ok. Lick, ¿nos puedes platicar cómo se lleva a cabo la recuperación de fondos referente a los cheques? Ejemplo, un asunto de cheques es justamente versa. Recordemos que el cheque ya viene expedido en un formato bancario establecido por el banco. Entonces, para que el banco lo cobre o para que un tercero lo cobre, es porque previo el cuentaviente ya hizo un registro en la institución bancaria con las firmas y sobre estas tiene que la persona que va a pagar el cheque, autorizada por el banco, va a tener que hacer este cotejo de firmas entre el registro de firmas con el que cuenta el banco y el que está en el título, que es el cheque. Cuando haya una similitud para pagar el cheque, evidentemente lo van a pagar, y cuando no exista, entonces es ahí donde es un pago indebido, que es muchas veces lo que pasa, y aquí vamos a tocar un tema de algún cliente, sin decir nombres, claro está. Correcto. Cuando tienen personas cercanas en las cuales pueden acceder a sus chequeras, llámense empresas o personas físicas, pueden robar algunos cheques de su chequera de forma salteada, que ustedes no se percaten y que tengan acceso a alguna identificación oficial de ustedes, y entonces van a hacer una firma lo más parecido a ella para que si coincide con las firmas que tienen en el registro de firmas, entonces ellos puedan cobrar este cheque. Es así como se llevan a cabo los fraudes. Aquí la idea es cuando la firma no se parece, y hay veces que están en contubernio con alguna persona dentro de la institución bancaria, y entonces sin que esta firma se parezca, paga el banco ese cheque a un tercero. Okay. Es ahí donde entramos nosotros para recuperar los fondos de este cheque que fue cobrado indebidamente, y que si nosotros hacemos el cotejo entre el registro de firmas con el que cuenta la institución y el del cheque o los cheques, los que se hayan cobrado, es ahí donde no hay similitud y entonces el banco nos tiene que pagar esos cheques. Ok, cuando esta situación sucede, obviamente en el juicio se tiene que pormenorizar o más bien establecer con una pericial en grafoscopía. Ajá, mira, aquí depende de los criterios de los juzgadores. Okay. En algunas ocasiones la institución bancaria evidentemente ofrece en su contestación de demanda esta prueba pericial, pero lo cierto es que un cajero, que esta persona que está autorizada para pagar los cheques no es un perito. Entonces, en consecuencia, sí puede ser que algunos juzgadores, el banco ofrece esta prueba pericial y de todas formas, si el cuentaviente no expidió el cheque, pues al contrario, es una prueba a nuestro favor. Okay. ¿Me explico? Pero más allá de una prueba pericial, recordemos que inclusive hay tesis que refieren que si bien es cierto, las firmas para objeción siempre es a través de una pericial, lo es que cualquier persona pudiese identificar que la firma que está en el registro y la que está en el cheque no son similares. Pues porque justamente estas personas del banco, si bien es cierto, tienen especialidades, no son peritos. Claro, pero notoriamente puede ser diferente, notoriamente, ¿no? Tiene que haber una notoriedad en la diferencia de estas dos firmas que a simple vista puedan negar el pago del cheque. Si son similares, pues lo van a pagar. Y si no, pues deben de no pagarlo. Es correcto. Pero luego está el contubernio con la misma persona. Es ahí donde decimos que si hay un contubernio, nosotros podemos ver ambas firmas y nos damos cuenta que evidentemente hay mucha notoriedad, muchas diferencias entre las firmas, pero si ya hay esta relación con las personas de dentro del banco, pues van a pagar esos cheques. Ok, Lick. ¿Y nos puedes, por favor, también platicar de algún caso de fraude bancario en la banca electrónica por computadora? Ok. Es lo que inclusive previo a este podcast estábamos platicando el licenciado Márquez y yo y compartiéndonos ahí algunos correos electrónicos o mostrándonos de la forma en la que pueden acceder a nuestras cuentas. Así es.
llegan una serie de correos electrónicos en los cuales nosotros, inclusive al entrar a un link o a abrir el correo electrónico, pueden acceder a cierta información, y dentro de esta cierta información implica nuestras cuentas bancarias, a nuestra banca electrónica. Ese es un modus operandi. Otro modus puede ser, yo entro a mi banca electrónica de la institución bancaria, me sale un recuadro en el que me dicen hay problemas, está en reparación la banca electrónica, anota tu número telefónico, se comunican conmigo y otra vez la llamada viene arrastrándose vía telefónica, manda estos ciertos links, este cierto número de teléfono, y entonces empiezan a acceder a nuestras aplicaciones móviles desde otro dispositivo, ya sea desde una computadora o desde un teléfono, y es así como lo hacen. Cabe mencionar que esa forma es que, por ejemplo, en el buscador le pones banca electrónica de Citibanamex, por ejemplo, pero estas personas tienen un dominio muy similar a lo que es Citibanamex y todo el diseño gráfico de la banca electrónica de Citibanamex, por ejemplo, ¿no? Es así, exacto. Es decir, nosotros como cuentavientes estamos entrando a una ventana desde ahí de un fraude, diversa a la legítima que es del banco. Okay. Entonces, por eso es como empieza el fraude. Ok. Hay que tener, bueno, aquí un consejo práctico para las personas. Cuando les llegue un correo electrónico de su banca, en este caso muy similar al de Banamex o al de BBVA o alguna otra institución bancaria, hay que ver el arroba y el dominio que viene después del correo electrónico, porque el dominio después del correo electrónico nos hace referencia, por ejemplo, en caso de Citibanamex, citibanamex.com o bbva.com o HSBC y luego algunas otras palabras. Y esto quiere decir que efectivamente es un correo electrónico emitido por su institución bancaria. Pero si vemos que es correos hsbc@hotmail.com, eso no es un correo emitido por la institución bancaria y es muy sospechoso de que pueda ser obviamente una herramienta de tipo de hackeo, licenciada, ¿no es así? Sí, es correcto. Inclusive también tengan mucho cuidado con los mensajes de texto que les pueden llegar a sus teléfonos. Hay varias instituciones que efectivamente cuando nosotros hacemos una operación bancaria nos llega un mensaje de texto, una alta de cuentas, una modificación de saldos, unas transferencias, etcétera. Y cuando ustedes lo checan en mensajes de texto viene el nombre de la institución bancaria en vez de un teléfono y viene la operación o la síntesis de lo que se hizo. Ahora, hay otros mensajes, que esos son los que son de fraude, donde no aparece el nombre de la institución bancaria, sino un número telefónico, y nos aparece compra en Costco, compra en Sam's, compra en Seguro, etcétera, por monto tal. Si no lo reconoce, llame al, y ponen un número telefónico. Si nosotros, mucha gente que pueda caer y decir, no, yo no hice esa compra, inmediatamente se remita a ese teléfono para marcar, es la línea directa en la que le van a hacer un fraude. ¿Qué es con esto? Conclusión: cualquier cargo que ustedes no reconozcan y tengan dudas respecto de un teléfono, lo primero, entren a su banca móvil a ver si efectivamente aparece reflejado, y como segundo, acudan a la institución bancaria. No intenten hacer cancelaciones que alguien les marque. Si ustedes marcan directamente a las líneas que están en las instituciones y que vienen los teléfonos al reverso de sus tarjetas, es una línea fidedigna, pero no a través de algún mensaje de texto o algún correo electrónico que les pueda llegar. Es así, efectivamente. Ahora vamos con el tema de, ¿nos puedes contar algún caso de una persona que haya hecho supuestas compras en línea y que tú le recuperaste el saldo? Claro que sí. Les comento, muchas veces nosotros metemos para hacer cualquier pagos, y cuando este intermediario para hacer pagos, PayPal, Amazon, entre otros, Mercado Libre, no tienen este sistema encriptado, entonces otras personas pueden tener acceso a estos datos que nosotros estamos proporcionando a la hora del registro de nuestros datos bancarios. Ahí tienen acceso a estos datos, por lo cual ellos pueden seguir haciendo compras. Muchas veces hay tarjetas de crédito, de débito, que no tienen todavía claves dinámicas. Basta con que tengan la fotografía también de la parte de atrás y del CVV de nuestra tarjeta bancaria para que puedan hacer compras en línea. Nosotros podemos estar haciendo cualquier otra actividad y de repente nos puede llegar un mensaje notificándonos un correo que efectivamente alguien ya hizo una compra. Una situación así de un cliente, él estaba inclusive trabajando, es también abogado y estaba en sesión,
Y resulta que le llega un cargo de una compra en línea por 49,000 pesos, era un monto pequeño. Y es ahí donde justamente pues no, él no tenía ni su teléfono cerca, ni abierta su banca, ni su tarjeta, ni absolutamente nada. Ya se da cuenta y es una compra que hicieron en línea. Obviamente se las objetamos. Inclusive aquí este banco sí llegó a un convenio con nosotros y nos pagó el 100% de la deuda en aproximadamente 2 meses posteriores a la presentación. Antes de la audiencia preliminar, es correcto. Okay. Ese podría ser un ejemplo. Ok, Lick. Por ejemplo, en esa situación de los datos bancarios, hay veces que nos clonan las tarjetas en alguna parte donde pagamos, o puede ser la situación que yo he visto herramientas en internet que te hacen generar datos, números de tarjetas aleatoriamente y pues luego casualmente le atinan a una, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues es como yo creo que pueden hacer las compras en línea de manera fraudulenta. Sí, hay muchas formas en las que lo pueden hacer. Una es con estos hackers que tienen el pleno conocimiento de cómo tener números bancarios y poder estar accediendo y hacer compras en línea. Y también la otra es que posterior a un robo, y si te roban tu cartera, etcétera, y en lo que tú haces tu denuncia y haces el bloqueo de tus tarjetas, siguen activas. Y si no tienes, que ahí es donde es la responsabilidad del banco, que debiese tener claves dinámicas en nuestras tarjetas para que nadie más pueda hacer transacciones y podemos tener estos factores de autenticación y no solamente uno, que podría ser el código CBV, ¿no? Entonces, igual pueden estar haciendo compras en línea hasta que posteriormente nosotros levantamos este bloqueo de nuestras cuentas por algún robo. Ahí también puede ser compras que en su momento pueden objetar y no reconocerlas. Ok, Lick. Ahora vamos a otro caso tipo de fraude bancario, que hay unos casos de personas que me has comentado que les han llamado vía telefónica y que les han hecho cargos y les vacían sus cuentas bancarias. ¿Y cómo es que le hiciste en ese caso para recuperar su saldo? Ok, en este caso de los clientes, aquí coincido en que son clientes, o la mayoría de los clientes que han venido bajo este supuesto, son gente de mayor de 55 años, donde les marcan, y lo mismo, el truco es, hay un cargo a un seguro, a una compra, por X cantidad, lo reconoce. Y la gente, en vez de colgar el teléfono, de cerciorarse previamente a través de su banca móvil si cuentan con ella, dicen no y quiero en este momento cancelarlo. Y en esa cancelación es donde les envían un link, sí le vamos a enviar un link, con ese link lo va a enviar a X número y ellos ya están entrando desde otro dispositivo a las cuentas bancarias y empiezan a hacerse transacciones de los fondos de los clientes. Entonces, ojo, siempre que tengan ustedes cualquier duda respecto de sus aplicaciones bancarias o de sus saldos, corrobórenlo a través de sus bancas móviles con las que cuentan. Y si en ese momento no lo pueden hacer, no tienen acceso, no cuentan con internet, no cuentan con banca móvil, etcétera, aún así no caigan. Recuerden que haya pasado lo que haya pasado, aunque hubiera sido un cargo efectivamente sobre una clonación, no se preocupen, ustedes van a contar con el plazo suficiente dependiendo su contrato para que lo puedan objetar en la institución bancaria. Entonces no existe la premura en la que en ese momento lo deban de hacer con la persona que les está hablando. Y hasta el día de hoy yo no conozco ninguna institución bancaria como tal que te hable un tiempo Banamex estuvo implementando que cuando no tenía cargos frecuentes bajo ese cuentaviente y de repente veía compras o montos que no, marcaba y te decía reconoces esta cuenta, pero actualmente ya no. Y inclusive hay otras instituciones como ahorita Bancomer que comentábamos, que ya te dicen que te va a mandar un mensaje previo al cuentaviente a través de la banca móvil para decirte te voy a llamar. Y sí, creo que los bancos van a tener que empezar a formar y justamente a cumplir más bien con esta legislación, estas disposiciones, para que puedan dar la seguridad a los cuentavientes. Entonces eso es lo que van a tener que empezar a implementar, porque de un tiempo para acá impresionantemente ha aumentado el índice de fraude. Sí, totalmente. Ok, ¿cuánto, según el contrato o
la especificación de los contratos, generalmente ¿cuánto tiempo tienen para objetar esos cargos no reconocidos? Algunos son 30 días, otros son 90 días. Ah, sí, son bastantes. Son bastantes. Y de todas formas recordemos que si bien es cierto esta aclaración, de todas formas nosotros tenemos la acción legal. O sea, independientemente que pasemos o no pasemos esa aclaración, porque la ley no nos obliga a presentar esta aclaración. Si bien es cierto, tenemos un contrato de prestación de servicios con la institución bancaria celebrado, donde nos dice que en cuanto nos demos cuenta de un cargo objetado, un cargo que no reconocemos, lo tenemos que presentar la aclaración. Pero la ley no lo solicita. Okay. Entonces siempre vamos a tener nosotros latente ese derecho para poderlo hacer con posterioridad. Esto lo hago con la intención no de que lo dejen al desidio, sino con la intención de que no cometan un error por la prontitud de querer cancelar un cargo que crean no reconocer. Cabe hacer mención aquí, Kili, que lo que conviene hacer, por ejemplo, reportar un cargo no reconocido es en un monto menor a 100,000 pesos, por ejemplo. Pues mira, realmente no hay como tal un monto, evidentemente, y esto se los comentamos por conveniencia como económica y de economía procesal. Claro está, exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros en este tipo de asuntos, como no es en otros, nosotros les cobramos sobre lo recuperado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros confiamos en lo que podemos hacer y por eso cobramos hasta lo recuperado. Pero los juicios, ya sea un juicio de $1 o un juicio de 5 millones de pesos, los costos son similares, nosotros lo sabemos. Entonces, en razón de ello, sí consideraríamos que los montos a objetar y que sean asuntos viables en cuanto a ustedes, costo-beneficio, tienen que ser asuntos superiores a los 100,000 pesos. Independientemente de ello, si llegan a tener montos inferiores a esto, nosotros podemos brindarles la asesoría para que lo puedan hacer en alguna instancia donde probablemente puedan cobrarlo y de forma conciliatoria, si así lo llamaríamos. Sí, porque obviamente el tema de hacer un juicio es, por ejemplo, me robaron 10,000 pesos, pero hacer un juicio por esos 10,000 pesos, es correcto, pues no es nada viable ni como tú como abogado, ni para ellos, porque obviamente el costo-beneficio pues es menor, ¿no? Entonces, esa es la situación del por qué nosotros decimos que debe ser mayor a 100,000 pesos el que podamos nosotros intervenir en un juicio, más bien. Sí, es correcto. Y contrario a eso, bueno, menor a ese costo o a ese tipo de cargos no reconocidos, es mejor hacer la situación en el banco o en la Conducef, ¿no? Es correcto, es Conducef, así es. Aquí, ¿cuál es la situación? Digamos que efectivamente la justicia ampara desde si te deben $1 hasta si te deben cualquier cantidad. Eso lo ampara constitucionalmente, pero ya es donde entra la realidad jurídica y aquí nosotros los podemos canalizar a Conducef para que puedan cobrar montos más pequeños. Sí les sugiero que obviamente tengan un acercamiento con nosotros, porque no solo se trata de ir y decir lo que pasó. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes pueden decir cosas que no pasaron y que más que favorecerles los van a desfavorecer. Entonces, si no les pagan en Conducef, ya hay cuestiones que van sobre la misma línea y bueno, ya no estratégicamente ya no hay forma de poderles cobrar ningún saldo. Porque declararon lo que no tenían que declarar, ¿no? En cierta forma. Y no quiere decir que se trate de mentir, porque no esa es la estrategia, ni es el consejo, ni mucho menos. Pero no están diciendo los puntos correctos que debiesen hacer y que van a ser importantes para un litigio. Así es. Bueno, licenciada, pues muchas gracias por estar con nosotros colaborando con estos podcasts. Vamos a hacer más adelante otra serie de podcasts. Esténse atentos porque vamos a seguir tratando este tema de fraudes bancarios. Es muy importante que nos sigan viendo y vamos a hacer una serie de lives. Esténse atentos a nuestras redes sociales para efecto de informarles cuándo van a ser los lives y que la licenciada nos va a apoyar en ese tema para que podamos darles información más puntual referente a las dudas que tengan del fraude bancario. Licenciada, mucho gusto y muchas gracias por tu tiempo con nosotros y nos vemos para próximos videos. Recuerden seguirnos en TikTok como Online Abogados, en Facebook como Jurídico Yusemper, en Instagram también como Jurídico Yusemper, en YouTube como Jurídico Yusemper y en Spotify también como Jurídico Yusemper.
Recuerden que en nuestras redes sociales también nos pueden hacer preguntas en los comentarios y estamos para contestarlos. Recuerda comentar, suscribirte y compartir este video para que sigamos generando contenido para ti. Nos vemos para próximos videos. Bye.